Los chilenos agotaron durante el siglo pasado vetas de plata de más de 2 metros de ancho, con una altísima ley. Ahora solo restan las ruinas humeantes de polvo. Huanchaca continúa en los mapas como si todavía existiera, identificada como un centro mediterráneo minero todavía vivo, con su pico y su pala cruzado. Tuvieron mejor suerte las minas mexicanas de Guanajuato y Zacatecas. Con base en los datos que proporciona Alexander von Humboldt, se han estimado en unos 5.000 millones de dólares actuales la magnitud del excedente económico evadido de México entre 1760 y 1809, apenas medio siglo a través de las exportaciones de plata y oro. Por entonces no había minas más importantes en América. El gran sabio alemán compró la mina de Valenciana en Guanajuato con la Ismelfurt de Sojonia, que era la más rica de Europa. La Valencia producía 36 veces más plata al filo del siglo y dejaba a sus acciones ganancias 33 veces más altas. El conde Santiago de la Laguna vibraba de economía al descubrir en 1733 el distrito minero de Zacatecas y los preciosos tesoros que ocultaban sus profundos senos en los cerros, todos honrados con más de 4.000 bocas para mejor servir con el fruto de sus enseñanzas a ambas majestades, Dios y el Rey, y para que todos acudan a beber y a participar de lo grande, de lo rico, de lo docto, de lo urbano y de lo noble, porque era fuente de sabiduría, policía, armas y nobleza. El cura Marmolejo describía más tarde la ciudad de Guanajuato, atravesada por los puentes con jardines que tanto se parecían a los de Semíramis en Babilonia, y los templos deslumbrantes, el teatro, la plaza de toros, los palenques de gallos y las torres y las sepulturas alzadas contra las verdes laderas de las montañas. Pero este era el país de la desigualdad, y Humboldt pudo escribir sobre México. ¿Acaso en ninguna parte la desigualdad es más espantosa? La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura de ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y retucidad del popular. Los socavones engullían hombres y mulas en las lomas de las cordilleras. Los indios que vivían solo para salir del día padecían hambre endémica y las pestes los mataban con moscas. En un solo año, 1784, una oleada de enfermedad provocada por la falta de alimentos que resultó de una helada arrasadora había sagado más de 8.000 vidas en Guanajuato. Las capitales no se acumulaban, sino que se derrochaban. Se participaba el viejo dicho: padre mercader, hijo caballero, nieto pordiosero. Es una representación dirigida al gobierno en 1843. Lucas Alemán formuló una sobria advertencia mientras insistía en la necesidad de defender la industria nacional mediante un sistema de prohibiciones y fuertes gravenes contra la competencia extranjera. Precioso es recurrir al fomento de la industria como única fuente de una propiedad universal, decía. De nada servirá al pueblo la riqueza de Zacatecas si no fuese por el consumo que proporciona a su manufactura, y si está decayendo otra vez como antes ha sucedido, se arruinaría ese departamento ahora floreciente, sin que pudiese salvarlo de la miseria la riqueza de aquellas minas. La profecía resultó certera. En nuestros días Zacatecas y Guanajuato ni siquiera son las ciudades más importantes de su propia comarca. Ambas
La, guía, la guiasen rodeada de los esqueletos de los campamentos de la prosperidad minera. Zacatecas alta y ardida vive de la agricultura y de las exporta mano de obra hacia otros estados. Son bajísimas las leyes actuales de sus minerales de oro y plata en relación con los buenos tiempos pasados. De las 50 minas que el distrito de Guanajuato tenía en explotación, apenas quedan ahora 2. No creen que la población de la hermosa ciudad, pero afluyen los turistas a contemplar el esplendor exuberante de los viejos tiempos, a pesar por las callejuelas de los hombres románticos ricas de las leyendas y a orizarse con las 100 momías que le salen de la tierra. Han conservado intactas la mitad de las familias del estado de Guanajuato, con un promedio de más de 5 miembros. Viven actualmente en chozas de una sola habitación. El departamento de la sangre y de las lágrimas, y sin embargo, él para había resuelto lo que los indios tenían alma. En 1581, Felipe II había afirmado ante la audiencia de Guadalajara que ya un tercio de los indígenas de América habían sido aniquilados y que los que aún vivían se habían obligado a pagar tributos por los muertos. El monarca dijo además que los indios eran comprobados y vendidos, que dormían a la intemperie, que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormenta en las minas. Pero la hipocresía de la corona tenía menos límites que el imperio. La corona recibía una quinta parte del valor de los mentales que arrancaban sus súbditos en toda la existencia del nuevo mundo hispánico, además de otros impuestos y otras tantas ocurrían en el siglo XVIII con la corona portuguesa en las tierras de Brasil. La plata y el oro de América penetraron con un ácido corrosivo, al decir en inglés, por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa y el servicio del naciente mercantilismo capitalista del empresario minero convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numeroso proletario extremo de la economía europea. La esclavitud grecorromana resucitaba en los hechos en un mundo distinto al infortunio de los indígenas de los imperios aniquilados en la América hispana. Hay que sumar el terrible destino de los negros arrebatados a las aldeas africanas para trabajar en Brasil y en las Antillas. La economía colonial latinoamericana dispuso la mayor concentración de esfuerzo de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la mayor concentración de riqueza de la que jamás haya dispuesto civilizaciones algunas en la historia mundial. Aquella violenta manera de codicia, horror y bravura no se habitó sobre esta comarca, sino al precio del genocidio nativo. Las investigaciones recientes mejor fundadas atribuyeron al México precolombino una población que oscila entre los 25 y 30 millones, y se estima que había una cantidad semejante de indios en la región. Millones de habitantes. Los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones y quizás más. Cuando los conquistaron extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se habían reducido en total a los 3 millones y medio. Según el Market de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de 2 millones de indios, no quedaban más que 4.000 familias indígenas en 1685. El arzobispo Liñán y Cisneros negaba el aniquilamiento de los indios, es que se ocultaba, decía, para no pagar tributos, abusando de la libertad de que gozan y de que no tenían en la época de los incas. Manaba sin cesar el metal de las vetas americanas y del corte español. Llegaban también sin cesar ordenanzas que otorgaban una protección de papel y de una dignidad de tinta a los indígenas cuyo trabajo
extenuantes sustentaban el reino. La ficción de la legalidad amparaba al indio, la explotación de la realidad lo desangraban de la esclavitud a la encomienda de servicios y esta de encomienda de tributos y al régimen de los salarios. Las variantes en las condiciones jurídicas de la mano de obra indígena no alteraron más que superficialmente su situación real. La corona consideraba tan necesaria la explotación inhumana de la fuerza de trabajo aborigen que en 1601 Felipe III dictó reglas prohibidentes en el trabajo forzoso en las minas y simultáneamente envió a otras instrucciones secretas ordenando continuarlo en caso de que aquellas medidas hiciese flaquear la producción. Del mismo modo, entre 1616 y 1619, el visitador y gobernador Juan de Solórzano hizo una investigación sobre las condiciones de trabajo en las minas de mercurio de Huancavelica. El veneno penetraba en la pura médula, debilitando los miembros todos y provocando un temblor constante, muriendo los obreros por lo general en espacio de 4 años, informó el Consejo de India a la monarca, pero en 1631 Felipe ordenó que se continuara allí con el mismo sistema y sucesor. Carlos II renovó tiempo después el decreto de estas minas de mercurio eran discretamente explotados por la corona, a diferencia de las minas de plata, que estaban en manos de empresarios privados. En 3 centurias, el Cerro Rico de Potosí quemó según Josías Conder 8 millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados junto con sus mujeres y hijos rumbo a cerros de cada 10 que marchaban hacia los altos páramos. El lado 7 no regresaban jamás. Luis Capoche, que era dueño de minas y de ingenio, escribió que estaban los caminos cubiertos, que parecía que se mudaba el reino. En las comunidades los indígenas habían visto volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos sin hijos, huérfanos sin sus padres, y habían que en la mina esperaban 1000 muertos y desastres. Los españoles batían cientos de millas a lo redonda en búsqueda de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino antes de llegar a Potosí, pero eran tan terribles condiciones de trabajo en la mina que las más gentes mataban. El dominico Fray Domingo de Santo Tomás denuncia al Consejo de India en 1550, a poco de nacida la mina, que Potosí era una boca del infierno, que anualmente tragaba indios para millares y millares, y que los repases mineros trataban a lo natural como animales sin dueño. Y Fray Rodrigo de Loaiza diría después: estos pobres indios son como las sardinas en el mar, así como los otros peces persiguen a las sardinas para hacer la presa en ellos y devolverlas, así todo en esta tierra persiguen a los miserables indios. Los caciques de la comunidad tenían la obligación de reemplazar a los mitayas que iban muriendo con nuevos hombres de 18 a 50 años de edad. El corral de repartimiento donde se ajusticiaban los indios a los dueños de las minas y los ingenios, una gigantesca cancha de paredes de piedra, sirve ahora para que los obreros jueguen a fútbol. La cárcel de los mitayas, un uniforme montón de ruinas, puede ser todavía completada a la entrada de Potosí. En la recopilación, las leyes de India no faltaban decretos de aquella época establecía la igualdad de derechos de los indios y los españoles para explotar las minas y prohibiendo expresamente que se lesionaran los derechos de los nativos. La historia formal, lectura muerta, que en nuestro tiempo recoge las letras muertas de los tiempos pasados, no tendría que quejarse, pero mientras
se debatía en lejazos infinitos la legislación del trabajo indígena y estallaba en tinta el talento de los juristas españoles en América. La ley se acataba, pero no se cumplía en los hechos. El pobre del indio es moneda, al decir de Luis Capoche, con la cual se hallaba todo lo que en menester, como yo oro y plata, y muy mejor. Numerosos individuos reivindicaban ante los tribunales su condición de mestizos.